Buenos días a todos. En primer lugar, queríamos dar las gracias a Incuna por esta iniciativa que nos ha parecido está yendo muy bien, solo llevamos un poquito de retraso. Nosotros hemos preparado una ponencia muy corta porque entendimos que eran 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Pero en fin, mejor. Queríamos decir que el equipo, aunque aparezco yo de titular, está formado por Rafael Guridi, que es arquitecto también, y nuestros dos, Noelia Yanguas, que es la coordinadora por parte del IPCE, historiadora, y otras dos arquitectas más, Patricia Minguito y María Redondo, que nos han ayudado en la redacción de este trabajo. El trabajo consiste básicamente en la sistematización de la información sobre una serie de elementos industriales españoles. Los datos de todos estos elementos se reúnen en una ficha una ficha igual para todos ellos, de forma que se pueda situar y evaluar cada elemento en un vistazo rápido. No se trata de una documentación exhaustiva de estos elementos, sino de dar una entrada desde un mapa interactivo a todos estos datos para que se pueda hacer un seguimiento y una comparación, un sistema de difusión de estos elementos. En los 20 años del Plan Nacional de Patrimonio Industrial ha habido otras iniciativas, como es lógico. Queremos destacar aquí la de 100 elementos del patrimonio industrial, que es la base de este trabajo y que además de esos 100 elementos están todos incluidos en esta otra selección, a la que se han añadido otros 77 elementos más. En total son 177 a propuesta de las comunidades autónomas, la mayoría de ellos. Otro trabajo también previo antecedente de este es el que realizó el equipo de Linarejos Cruz en el seno del IPCE y que ha sido, pues su documentación y la toma de datos nos ha servido como base a este trabajo. Queremos también decir que las nuevas piezas que se han incorporado a los 100 famosos elementos han permitido, son todas piezas muy icónicas, no tiene ninguna discusión, aunque hemos visto en la intervención anterior de Julián que, por ejemplo, no contábamos con el lugar del que nos ha hablado, ¿no? Eso quiere decir que este trabajo necesita todavía desarrollo. Somos optimistas en ese sentido, aunque nos hemos llevado la sorpresa de que elementos muy protegidos y de gran valor están en estado de semiabandono o casi en ruina, ¿no? Pero, creemos que la sensibilidad social ha avanzado mucho en estos años, estos 20 años, y que eso ayudará probablemente al desarrollo futuro de este catálogo. Destacar solo 3 cuestiones que nos han parecido interesantes. La primera de ellas, ya lo hemos mencionado, los elementos son indiscutibles, no hay nada, no se puede decir sino que son pocos. La segunda, decir que se ha ampliado el marco temporal de elección de elementos. Se han incorporado elementos del panorama preindustrial porque, en España hay muchas situaciones, como ha mencionado también Julián en la intervención anterior, que viene incluso de épocas de la época romana, medievales y demás. Y en este paquete están sobre todo las reales fábricas, ¿no? Luego se ha incorporado también elementos postindustriales, fábricas de la arquitectura moderna, casi todas sin protección, en ese devenir que le ocurre a la arquitectura moderna, que no tienen nunca ninguna protección y ningún aprecio social. Y, por último, decir que de los 177 elementos, solo hay 5 elementos muebles, lo cual nos parece muy escaso y muy corto. Hablaremos de uno de ellos, el mítico conveyor coronado, al final de la intervención, pero creemos que es muy escaso esa representación. Y sin más, dejo paso a Rafael para que os cuente cómo es la ficha que hemos elaborado. Bueno, si pasa esto, las fichas. Se trataba sobre todo, nos encontramos con elementos patrimoniales muy distintos. Hay desde paisajes mineros que ocupan más allá de una provincia hasta elementos puntuales de escala relativamente reducida, como un automóvil o el avión que ha comentado, una barcaza. Hay elementos del siglo XVII y XVIII hasta elementos del siglo muy tardíos del siglo XX con un montón de situaciones y de estratos. Queríamos hacer una ficha muy normalizada que valiera para todos. Esta ficha es una ficha de primer contacto. Lo que hemos es distribuido una ficha que es igual, de partida como en 3 campos, señalados por 3 colores, naranja, verde y negro. El primero serían los datos generales,
el segundo sería una extensión dando una descripción histórica y una serie de referencias, y el tercero sería digamos, una aproximación de imágenes fotográficas. Entrando un poco digamos, en cada una de las fichas, el primero pues da los datos de información general con el nombre, referencia catastral, titularidad, información patrimonial con protección, siempre, casi todos lo están, hay muchos, la gran mayoría están, que tiene una protección que es BIC. Hemos puesto el link al boletín, al BOE, para que se tenga un acceso directo rápidamente a la declaración del bien. El sector al que pertenecen, se han hecho una serie de sectores y de actividades, a la categoría, bienes muebles, bienes inmuebles, si tienen bienes materiales, esto ha sido muchas veces, me parece que lo ha comentado Javier antes, cuando hay bienes inmateriales asociados, etcétera, y finalmente localización, que hemos dado la postal, las coordenadas, tanto las UTM como las WGS84, que son las que utiliza Google Maps, y las superficies de parcela y de edificación, con un plano, un pequeño planito de situación y una fotografía aérea. Sobre el sector me gustaría comentar que de los 177, el más presente, este trabajo nos ha permitido como una visión panorámica, el más presente es el minero, ¿no? Curiosamente, pensaría uno que con un país casi de base agrícola, pues no, el minero está presente en todas las comunidades autónomas y con sus, digamos, industrias asociadas, incluso Melilla, que solo tiene un bien, es un cargadero de mineral. A continuación del minero puramente, además de los paisajes mineros, están ferrocarriles mineros, están poblados mineros, en fin. Luego están las infraestructuras hidráulicas y industrias asociadas al sector agroalimentario, ¿no? Hay harineras, azucareras, bodegas, etcétera, etcétera. Finalmente, pues hay zonas, por Cataluña, por ejemplo, el sector textil tiene una presencia muy importante y había que señalar como incorporación, por su importancia histórica, no por su número, pero sí por su importancia, las reales fábricas. La segunda ficha, digamos, da una breve descripción histórica, una descripción tipológica de los elementos que la componen, el estado de conservación, el contexto, si hay actuaciones realizadas o previstas, y yo creo que es muy importante la bibliografía y las referencias, ¿no? Hemos buscado las referencias más importantes cuando hay un link, incluso lo hemos puesto el link para que se pueda acceder directamente. Ha querido la casualidad que hemos cogido empezamos por Andalucía y el número 1 de Andalucía es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, y las dos primeras referencias bibliográficas son de Julián Sobrino, que nos ha precedido, ¿no? Esto no estaba, no sé, ha presentado en vídeo, me imagino que lo estará viendo. Bueno. Finalmente, la tercera ficha el tercer campo es el fotográfico. Salvo algunas fotografías históricas que hemos conseguido, es un trabajo hecho por el propio Instituto de Patrimonio, por unos fotógrafos encargados con el Instituto de Patrimonio que se han desplazado a todos los bienes y, pues se hizo un trabajo de campo en 2017. Todas las fotografías están referenciadas. Cuando tienen otro origen, a veces se sitúa, si lo hemos logrado acceder y era disponible, hemos adjuntado algún planito, ¿no? Esto es en principio. Y ahora vamos a ver unos casos de estudio que nos han parecido interesantes, 3 casos de estudio por su importancia o por su valor, ¿no? El primero de ellos es en las colonias industriales del Llobregat y del Ter. En las colonias industriales es un fenómeno típico de esta zona de Cataluña y además no existe nada parecido en casi ningún lugar del mundo. No existe por el número de ellas, por la densidad y por la escala que adquirieron. Las colonias se desarrollaron entre mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX y llegaron a haber unas 80 colonias. Este es un plano de los proyectos que están ahora en marcha para su restauración. A la derecha vemos el Ter, las colonias del Ter, y a la izquierda el Llobregat, que tiene una densidad mucho mayor. Se situaban, como es lógico, en los cauces de los ríos, las industrias textiles, para aprovechar la fuerza hidráulica, y llegaron a ser, una verdadera ciudad fábrica.
el control funcionaron en el siglo XIX, tiene su precedente en las ciudades inglesas, aunque son completamente distintas. Las características de las colonias catalanas era la creación de una población en torno normalmente a la iglesia o a la fábrica, con una serie de elementos como la escuela, la enfermería, el economato. En fin, aquí vemos, por ejemplo, la colonia de Viladomau, con el señor Viladomau, que era el fundador de esta colonia. Esta es muy distinta, es modernista, es la de Rubio Tudurí, el paisajismo es de este paisajista catalán y como podemos ver las imágenes de es muy conocida también la Güell, aunque no la hemos traído porque ya. Y aquí vemos pues otro ejemplo. La arquitectura era sencilla, aunque variada. Y las colonias tuvieron su época de apogeo en el siglo XIX, pero bueno, la situación social pues, claro, no era sostenible. En los años 80, con la reconversión industrial, la crisis del petróleo y bueno, la crisis del modelo social que representaban, pues fueron apagando una a una. Y ahora mismo, pues como digo, hay esos proyectos en marcha, pero la tarea es ingente. Aquí vemos la ficha, como ha quedado. Bueno, el segundo caso, el Puente del Hacho en Granada, nos ha gustado mucho. Hay muchos ejemplos industriales como este puente, pero realmente este además tiene una historia muy, muy bonita. Es un puente que se construye en 1890, justo el año de 98, el año de pérdida de las colonias. Lo construye una compañía francesa, FIB de Lille, y que utilizaba patentes de Eiffel. Es un puente. Es el más largo de España, todo construido en hierro. Los datos son 625 metros de longitud, con una viga en cajón de prácticamente 5 por 5, rectangular, apoyados en pilares también de celosía cada 60 metros y que alcanza una altura en su punto medio de 50 metros, ¿no? El puente está en uso hasta los años 70, donde por un problema de cargas, Renfe decide hacer otro se ve en la fotografía de abajo a la izquierda, un puente de hormigón más resistente paralelo, y decide achatarrarlo, venderlo como chatarra. Es una cosa que ha pasado, se han perdido muchísimos puentes en esta operación, pero este puente, esto se fue, sería en el año 74-75, y pasa una cosa, el pueblo de al lado, que es a la Medilla, se moviliza para salvar su puente. Y entonces escriben primero al gobernador civil, luego me imagino que sería el delegado de cultura provincial, no existían las comunidades autónomas todavía, y finalmente, como se ve en esta carta de la izquierda, al ministro de Cultura, donde le exponen la necesidad de salvar ese puente. Ese puente lo declaran patrimonio, monumento histórico-artístico en el año 78. Cuando lo declaran tenía las cargas de dinamita ya puestas para su voladura. Bueno, yo creo que es una historia con el pueblo movilizado, que si esto cae en manos de Spielberg, hacen una película con esto, ¿no? Bueno, aquí estaría la ficha. El puente está conservado, pero en mal estado. Lo que pasa es que, bueno, es una estructura de hierro que aguanta bastante bien la intemperie. Bueno, y ahora para cerrar os hablaremos de nuestra ficha favorita. La nave Convair Coronado, que está en el aeropuerto de Palma. Bien, este avión que es mítico y del que solo quedan 5 ejemplares en el mundo, como digo, fue una apuesta de la empresa McDonnell Douglas para competir con Boeing. Se trataba de volar de costa a costa en Estados Unidos sin escalas. Para eso, pues la inversión, la McDonnell, que también se dedicaba a la tecnología militar, le puso a este avión el famoso motor de los Phantom F4. Y eso ha hecho que este avión haya sido el más rápido que haya existido subsónico. Solo el Concorde ha sido, incluso en la actualidad, solo el Concorde era más rápido que él y así se ha mantenido. Por eso es una leyenda de la aviación. Bien, el Coronado, pues claro, era una pieza en el mundo de los pilotos muy apreciada. Y el empresario y piloto español, que vemos aquí, Rodolfo Wright, que fundó Espantas en los años 70, pues compró 14 Coronados en los años 70 para su compañía. Espantas llegó a ser una de las compañías charter más importantes de Europa. Bien, los Coronado... los Coronado que estuvieron volando hasta los años 87, de hecho, aquí vemos el último de Espantas que voló y que está en Palma
abarcado, tuvieron fama de aviones peligrosos. Estos en concreto, uno de los aviones estuvo implicado en el accidente, en el terrible accidente de los rodeos en el año 72 y luego más tarde en el año 82 otro en Málaga. También en aeropuertos internacionales tuvo muchos problemas. Sin embargo, como digo, era muy veloz, lo que pasa es que tenía poca capacidad. Tenía otros elementos que no vamos a comentar ahora, pero que tenían mucho que ver con como he dicho, con la tecnología industrial, y eso lo convirtió en un mito de la aviación comercial. En la actualidad, de los 5 ejemplares que he dicho que quedan, uno está en el Museo de la Tecnología de Lucerna, aquí lo vemos perfectamente conservado, y aquí lo podemos ver en vuelo, en un estado magnífico. 2 están en una base militar de Mojave, en California, en Estados Unidos, y los usa la NASA para sus ensayos, y otro de ellos se dedica a rodajes cinematográficos, y el quinto pues es este, que está en este estado, en el aeropuerto de Palma, y bueno, recientemente, en el año 18, se ha conseguido su protección como BIC, pero bueno, todavía no se ha emprendido su rehabilitación. Esta es la ficha. Vamos a intentar ver un vídeo. Lo del avión, la verdad es que es una historia muy bonita. Quedan 5 en el mundo y como los tenemos. El vídeo este es sencillamente, estamos en el proceso. Esto, como ha comentado Cristina, es un trabajo que estamos todavía haciendo la primera revisión. Todavía hay muchos temas que hay que ver. Y uno de los temas es el mapa. Estamos haciendo un mapa, voy a poner lo que he hecho en un vídeo, señalar, pues todos los elementos van a ir señalados en un mapa de Google Maps. Se podrá acceder, lógicamente, por listado, se podrá acceder por comunidades autónomas y por localización en mapa. Uno, como aquí, en cada elemento, al pincharlo, sale una foto, un primer dato y una primera localización, ¿no? Y luego, dándole además, cada uno, hay un link en el mapa que nos lleva directamente a la ficha. Aquí tenemos la ficha de las bodegas González Vías, en Jerez, y me parece que hay otro, la de, efectivamente, se puede acceder igualmente desde el mapa o desde el listado, que el listado va a ser por comunidades autónomas, y lo mismo, tiene un acceso y se podrá ver y descargar y consultar la ficha de cada elemento. Bueno, pues esto es, me parece todo. A ver, no sé si está por ahí Noelia Yanguas, que no ha sido nuestra jefa en el IPC, quiere añadir algo, pero bueno, como os decimos, hemos presentado este trabajo que está ya en su fase final de redacción, pero todavía no está acabado. Muchas gracias.